Nuevamente, hermanos, nos encontramos para compartir esta palabra que nos reconforta, como hemos escuchado, el Evangelio de San Juan, que nos habla de una nueva manifestación de Cristo Jesús allí en el lago de Tiberíades. Vemos que el Señor se acerca vivo, resucitado. Y eso es lo que la iglesia en este tiempo pues está anunciando, cómo la presencia de Cristo resucitado se hace cercana, íntima a sus discípulos y a todos los que creen en Él. Les invito a mirar este evangelio desde los dos personajes centrales, pues sin duda por excelencia Cristo Jesús. Y el segundo, aunque nos nombran también otros apóstoles, a Tomás, por ejemplo, a Esteban, Esteban no, sino que estaban Pedro y Tomás, también Natanael, encontramos a los hijos de Zebedeo, pero sin duda, como en ese diálogo, pues el que toma relevancia es Pedro. Pedro, que es la cabeza de la iglesia y a quien Jesús pues confirma en esta ocasión, lo anima, lo alienta para que cumpla su misión. Y quisiera, hermanos, que miráramos unos punticos sobre este encuentro y cómo la gracia de Dios se manifiesta en Pedro. Lo primero que vemos es que Jesús enseña a pescar al que se creía experto, porque nos dice que los otros seguían a Pedro, ¿verdad? Era como el líder, el maestro, pero con la presencia de Cristo vemos que Pedro es poca cosa ante Jesús. Jesús es el que lo va a hacer grande y lo hace también con cada uno de nosotros. Jesús le enseña a pescar. Pedro dice que se va a pescar y se lleva a los otros a pescar, pero no, pasan toda la noche y no hacen nada. En cambio, ante la orden y la señal de Jesús, pueden hacer una gran pesca. Nos dice que fueron 153 peces. Esto nos enseña, hermanos, que Cristo es el Maestro, que Él es el camino, como Él mismo lo dice, la verdad y la vida. Y que en Él necesitamos poner nosotros pues nuestra mirada, nuestro oído, dejarnos instruir por el Señor. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo nos dejamos instruir? Pues sin duda aceptando las enseñanzas de la Iglesia, que es la custodia de la verdad, la que ha venido acumulando toda la sabiduría que va dándose en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Por eso, incluso, hermanos, pues es bueno decirlo para aquellos que dicen que es lo mismo ser católico que ser de cualquier otra religión o denominación religiosa, pues yo le diría que no. Puesto que la Iglesia siempre ha sido la custodia y ha sido fiel a la verdad y la custodia de los misterios de Cristo, que se nos han revelado a través de los discípulos que convivieron con el Señor. Por lo tanto, hay que decirlo, la verdad es en la Iglesia de Cristo, y por eso tendríamos que aprender a ser dóciles a las enseñanzas de la Iglesia para aceptar a Jesús como Maestro y enseñarle también a los demás a acoger el reino de Dios. Nos dice también que ya Pedro y los demás se acercan y Jesús lo que hace es darles de comer. Y eso es lo que hace el Señor. Nos alimenta a diario. El Señor nos asiste con su palabra, nos asiste con la Eucaristía y por lo tanto yo diría darle mucha importancia a esa manifestación del Señor. Eso se muestra de muchas maneras, pero yo les invitaría a darle esa relevancia a la palabra y a la Eucaristía, presencia real de Cristo Jesús, que semanalmente, al menos los domingos, saquemos entonces tiempo para dejarnos alimentar por el Señor. Tercero, es ese diálogo que tiene Jesús con Pedro, en el cual lo
confirma. Lo confirma en su misión, lo confirma en la gracia. Por eso Pedro hasta se pone triste, porque él sabe que ha traicionado al Señor y que por lo tanto el Señor lo que está haciendo es confirmándolo. Y a partir de ahí yo pienso que Pedro ya empieza a tomar mucho valor, y ese llanto es un llanto de valentía, un llanto de conversión que lo va a llevar incluso a dar la vida por el Señor. Y así como Pedro, pues el Señor también nos da la misión. Así como Pedro, cada uno de nosotros tenemos una tarea que cumplir, pues yo le invitaría a que, dejándose tocar por el Señor, piense muy bien cuál es su tarea, cuál es su misión, y que la quiera llevar a buen término, para que a través nuestro pues se manifieste la obra redentora de Cristo, y saber de que el Señor nos hizo también con un propósito, porque nos ama, pero también nos da una misión. Entonces, yo diría, el propósito es el amor de Dios, y segundo, una misión, porque Dios nos hace justamente capaces para hacer cosas en su nombre, y por lo tanto, como iglesia y como piedras vivas de la iglesia, porque yo creo que todos nos sentimos piedras vivas de la iglesia, pues podamos ayudar a la construcción de este gran edificio, que es el cuerpo místico de Cristo. Habría muchas cosas que decir, hermanos. Lo importante es dejarnos tocar por el resucitado, dejarnos confirmar, pedirle al Señor que nos ilumine, que nos aclare bien cuál es nuestra misión y llevarla. Así como dice Jesús, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. También nos dice a nosotros que tenemos algo que hacer en la vida. Pues ve y hágalo para que todo llegue a buen término. Y dejémonos alimentar por Cristo Jesús. Recuerden, la palabra en la Eucaristía. Y dejémonos enseñar por el Señor a través de las enseñanzas de la sana doctrina de nuestra iglesia. Desearles que sigan viviendo, celebrando con mucho gozo este tiempo de Pascua. Que Cristo resucitado toque sus vidas, que Cristo resucitado les llene de mucha valentía, y que esta semana pues sea una oportunidad para glorificar al Señor, pero también de vernos llenos de toda bendición de Cristo resucitado. Que Cristo resucitado habite en sus corazones.